Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Algo está pasando aquí. A menos que vea las señales de los clavos, no. A menos que meta mi dedo en el agujero de los clavos, no me lo creeré. Paz a vosotros. Tomás. Pon tu dedo aquí. Dios y Señor mío. Has creído porque has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Y ahora, id por todo el mundo y predicad lo que habéis oído. Feliz Pascua de Resurrección. Estamos hoy terminando la así llamada octava de Pascua. Ustedes saben que en las fiestas grandes, las fiestas importantes en la iglesia, se alarga la celebración del día propio de la fiesta con 8 días más en los que se trata de seguir celebrando y profundizando el tema celebrado, ¿verdad? Y por eso, sobre todo, en esta fiesta central, lo principal de la iglesia y de los cristianos, la resurrección del Señor, hay una octava de Pascua, toda esta octava en la cual se profundiza sobre el sentido de la resurrección y se trata de ver sobre todo, qué significado tiene para nosotros el afirmar, como decimos en nuestra fe, creo que Jesucristo murió y resucitó por salvarnos. Tenemos pues que ahondar en esto, porque el ahondar en esta verdad fundamental de nuestra fe será fuente de alegría, fuente de paz y fuente de comunión entre nosotros en la comunidad cristiana. También en este fin de semana, el domingo 27, tenemos en la iglesia la gran alegría de la canonización, primero de la beatificación del Papa Juan Pablo II y la canonización del Papa Juan XXIII. Dos personajes que ya están pues muy cerca de nuestra historia y que a estas horas que se escuche el programa o que se vea el programa el domingo, pues ya habrá sido esta celebración en Roma. De manera que desde nuestra iglesia particular de la Verapaz también nos alegramos con la iglesia entera y le damos gracias a Dios por este testimonio de santidad que estos dos papas tan recientes, Juan XXIII y Juan Pablo II, han tenido para la iglesia en los finales del siglo XX y los inicios del XXI. Un aporte único, un aporte muy bello en la iglesia.
Y fíjense que eso nos hace ver como una de las consecuencias fundamentales, por decir así, uno de los frutos de la resurrección del Señor fue precisamente el nacimiento de la iglesia. Cuando nosotros centramos nuestra atención únicamente en tratar de comprender qué significó la resurrección para el mismo Cristo, esto de la resurrección del cuerpo resucitado, esto de la resucitación del cadáver, etcétera, podemos entrar en un callejón sin salida, podemos entrar en una serie de reflexiones que, si bien nos ayudan, no nos aclaran la cuestión. ¿Por qué? Primero, digamos, sobre la resurrección de Jesús, entonces, en el primer segmento de nuestro programa de hoy, la resurrección de Jesús es siempre objeto de fe. Es la fe la que nos hace confiar. La fe es fundamentalmente una confianza, es un acto de confianza que viene del interior del corazón. La fe no es, por lo tanto, únicamente una adhesión intelectual, porque nos han dado unas pruebas racionales, nos han presentado unas evidencias y, por lo tanto, pues nos parece claro. Y el que tenga un poquito de capacidad intelectual, pues tiene que aceptar que Cristo ha resucitado. Eso no es así. De la resurrección de Jesús no tenemos, y que quede muy claro esto, no tenemos ni podemos tener pruebas científicas en el sentido más estricto de la palabra. Evidencias como busca el Ministerio Público para poder acusar o para poder desligar de un proceso a un acusado. No se trata de tener evidencias, no se trata de tener pruebas científicas, no se trata de tener razones, valga la redundancia, razones racionales, porque hay razones del corazón que son diferentes, que nos dejen claro que Cristo resucitó. Eso es lo primero que yo quisiera comunicar y compartir con ustedes esta mañana, hermanos, hermanas. Y hoy en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, que nos narra esta aparición de Jesús a los apóstoles reunidos, primero sin Tomás y después con Tomás, encontramos una frase muy interesante que puede ayudarnos a profundizar en esta idea. Es una frase del mismo Jesús que dice: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Dos verbos claves que pueden ayudarnos a entender mejor el hecho mismo de la resurrección. Primero, ver. Segundo, creer. Ver se puede entender en primer lugar como ver con los ojos, captar con el sentido de la vista, y se puede entender también como ver con claridad, ver con la razón, algunas razones claras, algunas evidencias, algunas pruebas de que Cristo resucitó. Puede entenderse así, y eso es lo primero que nosotros entendemos cuando oímos la palabra ver. Este puede ver porque tiene ojos, porque no necesita anteojos ni siquiera, ve bien, y este otro no ve bien, puesto que es un ciego o no tiene anteojos y tiene una mala visión. Eso es lo primero que nosotros entendemos, el ver físico o el ver con claridad racional algo. Pero en San Juan, y en general en la Sagrada Escritura, pero muy particular en San Juan, el ver también implica el ver con el corazón, podemos decir así. El ver que no es ver evidencias, el ver que no es ver razones absolutamente claras y absolutamente incuestionables. No, es el ver del corazón, es el ver con confianza. Yo puedo ver a alguien con confianza y confío en él, me fío de él.
Mientras puedo ver a alguien con desconfianza y entonces no me fío de él. Uno mismo puede ver a otra persona con confianza o con desconfianza. ¿Verdad que estamos ahí en otro modo de entender la visión? Pues esa visión a la que se refiere el Evangelio de San Juan es siempre la visión del corazón. Porque me has visto, has creído. Porque del ver con la visión del corazón se da el salto a la fe, a la confianza. Incluso dice entonces Jesús, dichosos los que sin haber visto han creído. La fe es realmente un salto. La fe es la confianza que no necesita pruebas, que no necesita evidencias, sino que va a un ver con el corazón, a un ver con la confianza más profunda. Siempre me acuerdo yo de una frase que me gusta mucho de un filósofo, Antonio de Saint-Exupéry, que dice: lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Una frase que está en aquel famoso librito El Principito, de Antonio de Saint-Exupéry. Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Y esa es la manera del ver al Cristo resucitado. No podemos ni debemos esperar pruebas científicas ni de ninguna otra naturaleza sobre la resurrección de Cristo. Pueden encontrarse signos, y los signos son los que vemos. Puede encontrarse la tumba vacía, como fue en los primeros momentos. Y unos vieron la tumba vacía y dijeron, robaron el cadáver. Otros vieron la tumba vacía y dijeron, resucitó como había dicho. El mismo hecho, el mismo signo, lo interpretaron de manera diferente unos y otros. La tumba vacía, las sábanas bien dobladitas en la tumba. Algunos vieron también un testimonio, oyeron testimonios de los otros que lo habían encontrado. Los ángeles, en fin, los ángeles que son como mensajeros, como personajes que hablan del tema, signos, no son pruebas absolutas. Y en nuestros días hay, por ejemplo, el gran estudio y la gran admiración que causa la Santa Sábana de Turín. No sé si ustedes han visto programas de National Geographic o de Nat Geo sobre el tema de la sábana de Turín, que se supone es el sudario, la sábana en la cual el Cristo fue sepultado y en la cual se encuentran unas misteriosas grabaciones del cuerpo de un crucificado. No es una prueba evidente, es un signo sobre el que no está basada nuestra fe en la resurrección. Y que por lo tanto, si los estudios científicos sobre la sábana de Turín dijeran un día sí, es la sábana santa, con absoluta certeza, pues muy bien. Pero si un día nos dicen, miren, los estudios científicos muestran que no es una sábana del crucificado, sino que esto tiene otra explicación científica, nuestra fe no se va a venir abajo. La fe en la resurrección está más allá de pruebas y de evidencias. Te cantamos, Juan Gerardín, con heredera. Ahora estamos aquí reunidos para cantar a la luz del profeta que entregó la vida y sigue estando aquí. Juan Gerardín, con heredera, en Guatemala, nunca más. En Guatemala, nunca más, nunca más. Nunca más. En Guatemala,
nuestro pequeño programa de este domingo también quiero centrarme sobre otro signo de la resurrección de Jesús. Muchos dicen, miren, algo que nos hace sospechar que es cierto que Cristo resucitó es ver esa comunidad, es ver aquellos hombres y mujeres ignorantes, pobres, perseguidos, incluso llenos de miedo, sin muchas posibilidades económicas, ni culturales, ni materiales, pero estos hombres creen con toda confianza y estos anuncian a otros y estos desafían toda clase de peligros, se enfrentan a la autoridad de los judíos que los expulsaron ya después del año 80 y 90, los expulsaron de la sinagoga, se enfrentan sin miedo al Imperio Romano y a las cruentas y crueles persecuciones que acosaron a aquella primera comunidad que al principio era muy pequeña. Unos cuantos meses después de la resurrección de Jesús llegarían a 100 a 150 personas, por supuesto. Esto comenzó con el grupo de los 12, con el grupo de los más pequeños que quedaron allí. Y después del anuncio hecho en Pentecostés con la fuerza del Espíritu Santo, aquello se fue dispersando por Galilea y más lejos. Y aquel pequeño grupo fue creciendo y aquel pequeño grupo fue haciendo frente a las peores persecuciones, calumnias, expulsiones, excomuniones, etc. Aquel pequeño grupo sobrevivió también a las propias dificultades y problemas interiores que tenía. Durante este tiempo pascual se leen los Hechos de los Apóstoles, que un exégeta, un estudioso de la Biblia, el padre Shabasi, dice deberían llamarse no los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo, puesto que fue el Espíritu Santo el que fue el principal actor en todo lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro en el cual nosotros encontramos la valentía, el coraje, la perseverancia, el amor de aquella primera comunidad cristiana, pero en los que encontramos también las divisiones, los odios, las traiciones y las dificultades que también hubo en la primera comunidad cristiana. El día de hoy se nos lee un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que puede parecernos incluso un poco idílico, ideal. Dice que todos tenían todo en común, que nadie pasaba ninguna necesidad, que acudían al templo y eran fieles a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan, a las oraciones. Una comunidad ideal. Hechos 2:42, que nos habla de lo idílico, de lo ideal. Pero cuando uno lee el resto de los Hechos de los Apóstoles, también ve que en aquella primera comunidad cristiana habían acaparadores, había diferencias, había odios y envidias, había también tensiones entre las autoridades. Basta darle una lectura a la carta a los Gálatas, a la carta a los Corintios, para ver todos los reproches que les hace San Pablo a aquellas primeras comunidades. Pero aquellas primeras comunidades no se acabaron. ¿No les pasó lo que les ha pasado a tantas otras instituciones a lo largo de la historia, que la corrupción las mina y las hace reventar en pedazos y acabarse? Hasta las más grandes y más poderosas instituciones. Y pensemos en los imperios de la antigüedad. Pensemos simplemente en el Imperio Romano, lo que significó en un determinado momento. Y en los grandes imperios. Pero el Imperio Romano, que empezó con una corrupción interior y una serie de cosas, y la idolatría y las grandes divisiones y la violencia y la fuerza militar que tenía que crecer a costas del pueblo, etc. Y el Imperio Romano, el gran Imperio Romano, se acabó. La Iglesia, esta institución que comenzó con la muerte y resurrección de Jesús, esta institución, porque lo es también,
que comenzó con un pequeño grupo de pescadores y de gente sencilla y de gente marginada, dura a lo largo de 20 siglos. Y a pesar de las divisiones, porque vaya si no ha sufrido divisiones el cristianismo, ya en el siglo XI todo el mundo cristiano del Oriente se separó de Roma. Después, en el siglo XVI, la Reforma Protestante, a partir de Lutero, Zwinglio, Calvino y todos los demás, también el cristianismo sufrió una división muy grande. La Iglesia se ha visto dividida, la Iglesia se ha visto también golpeada por pecados internos, por grandes falsedades. Y al mismo tiempo la Iglesia ha sido firme y fiel a su fe y sigue adelante y se levanta constantemente. Y después, por ejemplo, que nos encontramos con papas en el Renacimiento que eran prácticamente reyes y que tenían a veces los vicios y las dificultades de los reyes y de las autoridades civiles. Poco a poco encontramos también grandes papas y gente santa que vuelve a levantarse, vuelve a renovar el ánimo y la historia de la Iglesia. Eso podemos decir es un signo de que esa Iglesia depende de alguien, del Espíritu de Jesús resucitado. Aquella sola noche la luna iba a llorar. Con una sola frase el viento no cantará igual. Oh, no cantará igual. Oh, aquella sola noche llena de oscuridad, con una sola frase denunciaste todo el mal. Oh, todo el mal. Oh, en nuestra gente luceras, en nuestras vidas brotarás. Entre nuestros mártires estás, en nuestras luchas vivirás. Vivirás. Oh, vivirás. Oh, en Guatemala nunca más. Y este 27 de abril del 2014 también podemos centrar nuestra atención en otro hecho muy bello, en un signo interesante, como les decía, uno de los signos del resucitado a lo largo de estos 20 siglos de historia de la humanidad es justamente esta iglesia, esta frágil y pequeña comunidad de unos 1.200 millones de fieles en el conjunto de la humanidad. No llega ni siquiera a la sexta parte de la humanidad, el mundo católico. Juntamente con los cristianos llegamos a unos 2.000 millones, una tercera parte de la humanidad que creemos en Cristo, y esta fe sigue adelante, y esta fe es animada también por personas creyentes con un gran sentido de Dios y con una gran convicción sobre Cristo resucitado y vivo en medio de la historia. Y hoy, en este 27 de abril, segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia, centramos nuestra atención, juntamente con todos los medios de comunicación y la opinión internacional, sobre este hecho, la canonización, es decir, la declaración de santidad de Juan 23. Y digamos primero que no es que lo hicieron santo, ya era santo, durante su vida fue santo. Sin embargo, ha habido un proceso de estudio, de reflexión sobre su vida, de reflexión sobre las consecuencias de su vida, que le hacen ahora a la Iglesia, al Papa Francisco, declarar oficialmente es santo. No es el Papa Francisco que lo hace santo. Juan 23 era un santo y ha sido un santo. Ahora se declara oficialmente
que es santo. Juan 23, un papa que llegó a ser nombrado ya a los 76 años, bastante anciano. Había sido nuncio en París, venía de un pueblo pequeño en Italia, un hombre con un gran sentido del humor, con una gran alegría, con un gran optimismo, y también un hombre muy claro, muy sencillo, muy sincero. Apenas a los 3 meses de haber sido elegido papa en la Iglesia Católica, él convocó el Concilio Vaticano II hace 50 años. Y el año pasado justamente celebramos el 50º de la inauguración del Concilio Vaticano II. Y podemos decir que eso fue como el gran impacto que hizo poner la atención también en esta figura de Juan XXIII, que para algunos había sido simplemente un papa de transición. No sabemos a quién nombrar, nombremos a un anciano que quizá no va a durar mucho mientras pensamos bien a quién se pone, porque antes estaba Pío XII, un papa de una personalidad y una fuerza muy grande, majestático, muy serio, muy inteligente. Y vino este otro papa, un gordito, simpático, chistoso, alegre, muy diferente, muy diferente. Y este fue el papa que se le ocurrió convocar el Concilio Vaticano II, que implicó una fuerza del Espíritu Santo en la renovación de la Iglesia en estos últimos 50 años que todavía no acabamos de asumir y de poner en práctica. El Concilio Vaticano II, contra viento y marea, porque también el Papa Juan, el Papa bueno, como le decía la gente, tuvo que hacer frente a dificultades y a muchos problemas en el mismo Vaticano para sacar adelante ese concilio. Un concilio que ha venido, como él mismo dijo, a abrir las ventanas de la Iglesia para que entre aire fresco, para que se renueven tantas cosas, para que vuelva a haber esperanza y alegría. ¿Y cuántas cosas renovó el Concilio Vaticano II? Quienes ya fuimos formados en la fe cristiana después del concilio, pues no estamos tan conscientes de todo lo que era antes la Iglesia y lo que cambió con Juan 23. Ahora pues, en este domingo 27, damos gracias a Dios por esta figura de Juan 23 y nos proponemos conocerlo un poquito mejor, conocer su vida, leer su diario, ver las películas que hay sobre Juan 23 y que sin duda ahora se van a poner de moda otra vez. Una personalidad, una figura realmente muy interesante, con mucho optimismo, con mucha esperanza. Duró poco, solamente 3 años, ni siquiera vio terminar el Concilio Vaticano II, que le tocó después seguirlo adelante a Pablo VI. Y la otra figura sobre la que centramos hoy nuestra atención es Juan Pablo II, declarado beato. Este papa que también es muy cercano a nosotros. Muchos tuvimos la oportunidad de verlo en alguna de sus 3 visitas a Guatemala. Esta personalidad tan interesante, tan novedosa también, diferente de Juan 23, por supuesto, y que fue suscitado por el Señor para hacer frente a un momento nuevo de misión y de evangelización en la Iglesia. Es el papa que más viajes ha hecho. Nadie más de los papas ha recorrido todo el mundo, 249 viajes. Aquí a este pequeño país, Guatemala, vino 3 veces y fue hasta Esquipulas. Nunca había ido un papa a un pueblito tan pequeño en el conjunto de la humanidad. Juan Pablo II, al que le tenemos tanto cariño, al que conocemos también un poco más de cerca. Hoy, domingo 27, damos gracias a Dios también por el ejemplo de santidad que se nos muestra en este papa. Y nos comprometemos a conocer un poco más su vida, sus enseñanzas y su historia. A todos y todas, de nuevo, les deseo feliz Pascua de Resurrección. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios,
el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.